Un cordial saludo, mi nombre es Rayman Cortés. Voy a hacer la exposición de la tarea número 3, analizar la interacción suelo-microorganismos-planta. Eh, Vamos a la primera pregunta orientadora: ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de esos nódulos en sus raíces? Bueno, encontramos las bacterias rizobias en el suelo y estas, al estar presentes en el suelo, pues, y las raíces al hacer contacto con ellas, eh, estas infectan los pelos radiculares de la planta. Entonces, estas penetran en las raíces y estas van y proliferan en las hebras de la raíz, infectando las células de estas raíces. Empiezan a formarse bacteroides, una especie de duplicación de células en algunos sectores de la raíz, y empieza a haber una formación de los granos de los nódulos. Entonces, ¿cómo se benefician las plantas con todo este hecho? Al hacer esta nodulación, dentro de esta nodulación, pues la planta empieza a recibir el nitrógeno ya asimilable, que estas bacterias lo absorben y lo tienen en los nódulos, lo transforman en un nitrógeno asimilable. Entonces la planta pues se beneficia al recibir este fertilizante, este alimento para ella. Vamos a verlo gráficamente. Eh, Sabemos que un rizobio es rizo, es raíz, y bio es vida, vida en la raíz. Partiendo desde ese punto, pues las bacterias rizobias viven aquí en el suelo, aquí en la tierra, se encuentran dispersas. Estas bacterias, al tener contacto con los pelos radiculares, se infectan, estos pelos empiezan a infectarse y empiezan a invadir estas raíces. Se invaden y empiezan a formarse una multiplicación de esas células, a dividir las células y a formarse esos granos, estas bolitas, estos nódulos. Entonces, en estos nódulos las bacterias empiezan a beneficiarse como hospedero en las raíces de la planta y, y la planta se beneficia de estos nódulos, de estas bacterias. La planta pues no puede absorber el N2 que se encuentra en el suelo, que se encuentra en el ambiente. Entonces este nitrógeno es tomado por estas bacterias y estas desdoblan este nitrógeno y lo transforman en un nitrógeno asimilable. Entonces la importancia de estos nódulos, de estas bacterias presentes en las leguminosas, pues es de que todo ese montón de nitrógeno que hay aquí empiezan a absorberlo y esta tierra pues queda rica en un nitrógeno asimilable para las plantas leguminosas que están aquí y alrededor de ellas. Estos nódulos generalmente, como para anexarle al tema, a veces se los confunde con algunas enfermedades cuando hay que tener cuidado en eso, cuando uno tiene especies que no son leguminosas, en el caso del tomate de mesa, por ejemplo, que es muy atacado por algunas especies de nematodos, empiezan a formarse también algunos gránulos pegados. La diferencia es que son gránulos pegados entre ellos. A veces con la experiencia ya se puede distinguir entre un nódulo y un nematodo, pero pues tiene algunas similitudes. Vamos a hablar también de las diferencias y semejanzas entre rizobias y franquias. Bueno, ambas son, creo que voy a arrancar con las semejanzas. Las dos viven en simbiosis con la planta, esto es como lo más importante. Eh, Ambas se benefician, planta, bacteria, bacteria, planta. Las dos producen flavonoides responsables de la nodulación. Entonces serían como las semejanzas más notorias. En cuanto a sus diferencias, la rizobia es de crecimiento rápido, una infección rápida en suelos generalmente en el horizonte A, donde hay buena distribución de materia orgánica, de otros microorganismos, suelos fértiles. En cambio, la franklia depende de condiciones ambientales. Si está esta generalmente se presenta pues en varios suelos, pueden ser áridos, pueden ser desérticos.
Entonces, depende pues de las condiciones ambientales, si hay agua, si no lo hay. Entonces el crecimiento puede ser mucho más lento pues que el de la rizobia. La rizobia pues se asocia con leguminosas. En cambio, la franklia puede infectar varios tipos de plantas, ¿no? Lo podemos encontrar en toda clase de plantas y esa es una de las ventajas que tiene, pues que no se sectoriza solamente en algunas. Eh, la rizobia, el O2 es controlado por la hemoglobina. Esta es una de las sustancias de las plantas que se encargan de controlar la cantidad de O2, pues ya no deja, retiene y solamente pasa el necesario en- para en donde se encuentran los nódulos. En cambio, la franklia, hay una vesícula protectora de oxígeno. La rizobia es gram negativo y la franklia es gram positivo. Entonces, son como los temas que tenemos que tratar en exposición. Entonces, toda esta información pues la obtuvimos de la bibliografía compartida pues en la tarea y muchas gracias.